Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve y ella es Lucy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El día de hoy nos vinimos aquí hasta Guatavita a mostrarles cómo es el recorrido, contarles un poco de su historia y pues ver qué tal está, ¿no? ¿Alguna vez habéis venido? Vagos recuerdos, pero pues no sé, no recuerdo muy bien. No recuerdas. Yo sí no he venido a la laguna de Guatavita. Creo que a Guatavita tampoco he ido. Creo que sí, he ido a Guatavita, más no a la laguna. Es que no recuerdo bien, pero creo que no he ido. Para venir acá, digamos que hasta este punto donde digamos que aparece Parque Laguna Chicaque Guatavita y bueno, todo esto nos demoramos más o menos como hora y media en llegar. Sí, aproximadamente, sigamos como hora y media todavía. Y todavía falta, este es como el punto inicial para llegar acá. Se pueden coger por los dos caminos. Hay como dos caminitos, ¿no? Para subir ya como tal a este punto, pues ahí salen unos carritos que he escuchado que salen más o menos cada 40 minutos. O pues echar dedo, que lo pasen los carros y le digan, me va a llevar, porque de aquí a allá es como una hora caminando, he escuchado. Entonces pues la idea es que no caminen tanto, ¿no? Y pues si vienen en vehículo pues es más fácil. Digamos que ese es uno de los carritos que les decía, ahí dice Laguna de Guatavita. Vamos a comenzar el recorrido de aquí para allá. Digamos que hoy es domingo, seguramente va a estar relleno y sí, bastantes. Vamos a ver qué tal nos va. Estos son los buses que mencionaba Steven al inicio. Que se demora más o menos como 40 minutos. Dejaron un pasajero. Bueno, no digamos que empieza un recorrido como normalito, la carretera no es como tan buena, después se pone buena la carretera y luego entramos como a esta de trocha. Digamos que desde donde les hicimos el inicio a lo que vamos acá, llevamos por ahí casi unos 10 minutos dándole en la motico. Siempre es lejitos también para que lo tengan en cuenta. Les cuento que ya hemos llegado, digamos que si ustedes vienen en su vehículo, pues acá hay como para dejar la moto y el carro. Creo que es free. Creo, ojalá sea free. Y pues acá hay como un lugarcito si ustedes quieren comprar arepas, papas, todo eso. Digamos que algo que es importante para que ustedes lo tengan en cuenta es que aquí ustedes no pueden entrar con botellas de plástico, ¿listo? Ya les muestro dónde, pues está especificado, pero para que lo tengan en cuenta y no vengan con su botellita de agua o algo así, sino si van a venir que sea como de vidrio, sí, como esos tarritos, como estos que son metálicos que tengo acá, para que lo tengan muy en cuenta. Aquí está como lo que les decía, tenemos que el prohibido el uso de plásticos y pues aquí la Laguna del Cacique Guatavita. Vamos a ver qué tal nos va, cuánto cuesta más o menos los precios y eso. Bueno, Lucilu, ¿qué tal te pareció el viaje? Recomendaciones, no traigan outfits bonitos. Porque si no, es que de verdad si vienen en moto llegan empolvadísimos porque hay mucho carro, mucho vehículo, donde se pone como más difícil. Aquí está la taquilla, como lo notaron los precios están entre, si es extranjero, 25.000 pesos, si digamos que es residente o es colombiano, 18.000 pesos, ¿listo? Ahí dice que para digamos que estudiantes privada y pública, dice que 11.000 pesos, pero dice días hábiles. No entiendo eso, voy a preguntar y les voy a comentar a ver qué nos dicen. Ya preguntamos respecto a la cuestión de los estudiantes, días hábiles es entre semana, esto para que lo tengan en cuenta, les sale más o menos como 11.000 pesos. Estos precios los que les estoy diciendo son a precio del 2024, probablemente si lo ven en este video en el 2025, 26 o más adelante, por ahí yo creo que 2.000 pesos subirá anual. Esto incluye, digamos, el precio como tal, los 18.000, incluye un guía, incluye también pues todo el recorrido. Y hay que tener presente algo, y es que solo es un recorrido de ida. Entonces para devolverse ustedes tienen que coger un bus o caminar 3 kilómetros, pero creo que van a coger el bus que vale 3.000 pesos. Entonces para que lo tengan en cuenta, si vienen en carro y lo tienen por acá, porque es como otra salida. Como lo dicen, Laguna del Cacique Guatavita. Siempre va a ser como de un grupo. ¿Cómo lo ves ahí, Lucy? Chévere, por el momento chévere, pero a ver cómo transcurre el camino. Son 2 horitas, ya vamos a iniciar. Aquí encontrarán como los diferentes pajaritos que hay por acá en la región. Bueno, en este sector probablemente los veamos. Vamos a esperar a ver qué tal. Muy buenas tardes, vamos a iniciar la caminata, los invito a que me acompañen, mi nombre es Clara, voy a tener el honor de acompañarlos, bienvenidos. Listo, ya iniciamos, entonces vamos a ver cómo nos va el recorrido. Pero bueno, no regañé porque se ve bravo. Sí, bravo. Y ya ahí les voy a contar como también parte de la historia de la Laguna de Guatavita. Tierra, agua, aire y fuego, los elementos y como la representación que tienen ellos. Digamos que aquí encuentran también como, ¿sabías qué? Es como toda esta parte de acá, para que lo
tengan en cuenta. Algo que también es importante y tener presente es que llegar como puntual, digamos, fue apenitas a La siguiente caminata. Ajá, el si no, recorrido. nos hubiera tocado esperar bastante. Vamos a entrar aquí como al Cusmi, que es como donde muchos indígenas entraban y pues vamos a escuchar como una historia respecto, digamos, a, no sé, de qué habían, pero... Y pues aquí hacían como saludos. Y antes de las 12 tocaban entrar de espaldas. Vamos a ver cómo se ve de bonito. Pero muerde. Ay, bueno, no, señor, yo creo que no. Los invito a sentarse. ¿Su merced es el último, caballero? Bueno, damas y caballeros, les contaré que mi caminata va a basar en tradición y conexión. Les cuento, bueno, ya vamos a empezar, pero digamos que estos 4 palitos que se ven acá se representan el aire, el agua, el fuego y la tierra. Digamos que es como la división entre mundos, del cielo a la tierra. Digamos que esto que se ve, estos que son los cositos que se ven en los oros, en el Museo del Oro, digamos que no son piezas de oro, sino son tuncos, le llaman. Y pues cada una representa, tiene como su representación. Y tiene pues entre oro y cobre, para que lo tengan en cuenta. Y pues digamos que aquí tienen la representación de los ancestros. Acabamos de salir, ¿qué tal, Lucy? Chévere, es una bonita experiencia. Si uno trae la mentalidad y la energía como de conectarse con el sitio, es bonito. Sí, hicimos como algo como muy espiritual, se podría decir, donde pues, digamos que también pedimos permiso para entrar al territorio, que es algo como importante, ¿no? Sí, siento también que como que antes de entrar como ya la caminata, se dejó como que todo lo negativo que traíamos desde la ciudad, ahí en el sitio. Exacto, entonces se hizo como un círculo, se hizo como una pequeña, cerró los ojos, una reflexión, algo muy bonito, la verdad que si vienen, de verdad tienen que vivir. Vamos a seguir caminando y como que vamos como estación por estación y creo que ya va a hacer varias actividades. No sé si dependa del día o todos los días lo hagan. Porque pidió permiso. Pidió permiso para que lo hicieran. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. Terminamos el siguiente, que era como, bueno, sí, en este sí era como, de alguna manera, como pedirle a la Madre Tierra para poder ingresar. También como una reconciliación entre el útero y la madre, y como agradecerle también a la madre por estar uno vivo. ¿Listo? Aquí ya iniciamos como el recorrido y aprendimos como palabras nuevas, como digamos Chowe, que es como estar bien, y chowa, que es como estar, y cucha, que es como arcoíris, pero viene del cuchu cucha, que se me olvidó cómo se dice, que hace referencia a lo que es como mujer bella. Entonces aquí iniciamos como el recorrido, como toda la parte de las plantas, toda la vegetación. Claramente no se puede tocar aquí, solo observar. Solo observar. Disfrutar la vista. Exactamente. Aquí algo que me pareció como muy interesante es que pues hay varias personas de diferentes países, ¿no? Pues tenemos en nuestro grupo a chilenos, españoles, brasileros y brasileños. Entonces está bien por ese lado, porque de alguna manera pues se vuelve como muy representativo también el estar aquí y mostrar como esa cultura muisca. Está chévere y bueno, para todas partes de Colombia están también, entonces eso está cool. Este árbol sí, una vez al año se queda sin hojas. Él sueña que está en Europa, ¿no? Allá son estaciones. Y lo que vemos ahí son las bromelias oquiches, plantas que no son parásitas, son epífitas. ¿Saben qué es la diferencia entre una planta parásita y una epífita? Algo que aprendimos hoy es que cuando hay orquídeas en un lugar, eso significa que el aire es 100% puro. Es algo muy interesante, ¿no? Muy interesante porque no es Sí, está muy bueno. Ahí vamos caminando, siempre viene hartas personas, ¿no? Sí, de momento tenemos un grupo adelante y un grupo atrás de varias personas. Sí, entonces pues está bueno. La caminata. Y no está dura, hasta el momento no está dura. Pero por aquí ya creo que ya va a empezar lo más fuerte. Porque ya aquí uno empieza como aquí y ya empieza uno a subir hacia allá al fondo. Creo que los que van al frente son personas que hablan netamente inglés. Aquí les cuento que aquí ya empieza como el recorrido y como lo notan es muy cortico, eso es chiquitico y aquí ya empezamos como a caminar. Creo que no, aquí también son personas que hablan hispanohablantes. Se ve bueno y ya empieza como el recorrido fuerte. Les van a explicar también como toda la parte de la curva, que es esta, como la mata de la curva, cómo hace, cómo empieza, y pues ya vamos a iniciar aquí como el recorrido como tal. ¿Cómo vamos con el recorrido, Lucilo? Pues yo creo que hasta ahorita la mujer ya vamos a ver qué tanto. Sí, vamos a ver, ahí les voy a mostrar a ver qué tal. Les cuento que de acuerdo con lo que nos dijeron, antes aquí hasta este punto subían vehículos, imagínense, y pues la laguna que aquí lo masito. Es muy y abusivo, pues se van a lavar los coches.
Sí, se iban a lavar, podían estar lavando todos los carros y pues fogatas hacían todo ese tipo de cosas. Dice ya, la guía que se han recogido más de 3 toneladas de basura. ¿no eran Todavía. 10 o 3 solos? 10. 10 toneladas de basura, imagínense, y todavía siguen recorriendo, cogiendo. Cuando ustedes vengan aquí, la recomendación es como que vengan con ropita cómoda, que es una caminata como tal ecológica. Como lo notan, pues el camino sí es en piedra y pues vamos a hacerle. Estamos nosotros ubicados en este momento en el bosque alto andino y pues vamos a encontrar como que este tipo de animales, ¿cierto? Y si seguimos subiendo, pues vamos a entrar como toda la parte del subpáramo. Ojalá nos encontremos un zorrito, sería genial, ¿no? Uy. Un zorro o cualquier animal. O cualquier animal. Les quiero explicar un poco sobre lo que la diferencia entre el bosque alto andino y pues el subpáramo como tal. En el bosque andino, de alguna manera, como que las plantas y todo esto son mucho más altas, y ya cuando entramos al subpáramo empiezan a bajar un poco más. Ya cuando entramos al páramo, pues uno solo ve prácticamente frailejón. Eso lo evidencia cuando fuimos a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, cuando hicimos trekking allá en montañismo. Este tipo también podría decir que es montañismo. Entonces, cuando se termine este video, pueden ver el video cuando fuimos a hacer trekking por allá eso fue cuando fuimos al Parque Mata Redonda y fuimos a conocer todo eso ya a montañismo. Entonces al final aparecerá la pantallita. Más o menos desde este punto es que empieza ya el subpáramo como tal. Obviamente se pone un poco más difícil la cuestión de respirar, entonces pues hay que tener cuidado cuando empecemos a subir, porque vamos a subir más o menos casi a los 3100. Cuando hagan estas actividades traigan agüita porque se nos quedó el agua en la maleta. Se me quedó el agua en la maleta y ni más. Miren esta vista desde acá, súper bonito. Y allá pues se hace como toda la parte de agricultura de papa, de harina, entre otras cosas. Está muy bonito. Aquí van a encontrar como ciertos cositas, no me acuerdo cómo se llaman, pues para que ustedes sepan ya cuando entran al subpáramo. Y pues la vista así se ve. Súper bonita. Algo que me parece interesante también es que hay personas del servicio civil que por si llega el caso, pasa algo, ya vamos a ir caminando, nos tomamos unas foticos, atrás está Lucy y ahí vamos haciéndole con toda. Miren esta montañita, se ve muy bonita. Algo que me pareció interesante es que este frailejón que se encuentra aquí tiene 160 años, nos dijo la guía. Digamos, es casi prácticamente de mi altura más o menos. Interesante, ya que ya se empiezan a ver como todos los diferentes frailejones que hay, ¿no? Y se notan, ya se empieza a ver bien bonito. Creo que ya llegamos como a la primera parte, como al ombligo de la laguna, se podría decir. Creo que son 3 miradores si no estoy mal. Realmente sí no está tan dura, está como nivel bajo para venir, no está tan fuerte como la subidita. Entonces recomendado si quieren venir a este bello lugar. Ya aquí se ve el lugar. Miren eso. No, pero qué chévere que no se ve. Miren eso tan bonito. De verdad, mágico. Es muy densa. Después de 15 minutos los buzos profesionales sufren de hipotermia, el agua es muy fría. Pero esta laguna es el ombligo para los abuelos. Tiene conexión espiritual con muchos sitios sagrados, entre ellos 7 lagunas donde los abuelos hacían el correr de la tierra. Aquí es donde de alguna manera inicia la leyenda del Dorado. Bueno, les cuento como parte de la historia, es que aquí, digamos que la persona que iba a ser como a cargo, entonces lo untaban así de miel y le untaban como orito en todo su cuerpo. Tenía que irse con una balsa y la metían ahí y él se tenía que bañar hasta que se le fuera como todo ese oro, y pues las otras personas tiraban los tungos o pues esas piezas de oro a la laguna. Y cuenta que los españoles se dieron cuenta de esto y trataron como de sacar toda esa agua. Sí encontraron cositas, pero pues no mucho. Pero ahí dijeron, bueno, aquí va a ser como, aquí es lo de la leyenda del Dorado. Miren cómo se ve, ya está saliendo como el sol y se ve como el agua verdosilla. Eso pasa, depende cuando hay mucha época de lluvia. Si no estoy mal, esto se pone como un colorcito café. Miren qué bello esto. Miren esta fotografía, la vimos, ¿verdad? Bueno, son los abuelos. Ellos se situaban aquí alrededor de la laguna, colocaban la ofrenda en la orilla y le daban la espalda a la laguna, no veían el ritual. El ritual se llama acto de fecundidad, porque el sol representa lo masculino, el agua lo femenino y el hombre es el mensajero. En los escritos dicen que los muiscas botaban el oro. Y yo les pregunto, cuando usted le dan un detalle a su familiar, ¿le botan allá, le tiran o le entregan? Los muiscas jamás botarían sus ofrendas a los sitios sagrados. Los muiscas ofrendaban con respeto. Guayqueo cacique, mírenlo aquí, viene con
Miel en todo el cuerpo, resina de frailejón y le soplan oro en polvo. La balsa la vemos pequeñita en el Museo del Oro. Aquí sería inmensa, hecha con los maderos. ¿Han visto los pescadores que van en el mar remando encima de tablones? Imaginen una balsa así. Vienen los abuelos acompañándolo, traen sus aretes, manillas, narigueras, pectorales, traen esas ollas de barro con las ofrendas, pero sobre todo traen esa ofrenda espiritual. ¿Saben qué vienen haciendo ustedes hoy conmigo? Una ofrenda. ¿Cuándo? Cuando sonríen, cuando tienen disposición, cuando se les dice 2 horas de caminata, van con el guía, 150 escalones, ese guía no deja de hablar, pero aquí están. Pero cuando el visitante quiere venir a la taquilla, pagar, venir y ver el pozo, tomarse la foto, irse, se va tal cual llegó, pero no lo valoró, no lo disfrutó, no lo respetó y mucho menos se conectó. Es la diferencia entre el que se conecta y el que no se conecta. Este guay que llega aquí al centro de la laguna, se sumerge por 3 veces, entrega las ofrendas. Cuando él entrega las ofrendas, se le otorga el poder como nuevo líder o nuevo guayque. Vuelve a la balsa, llega a la orilla, los abuelos le colocan la manta que ha sido tejida por las abuelas. Se dice que cogen por toda esa orilla y llegan a este mirador. Aquí lo espera la hermosa cucha, hacen el ritual de casamiento. Parrandas o fiestas no las harían aquí, las harían en el Valle del Tominé. ¿Saben dónde es el Valle del Tominé? Donde muchos pensaban que era la laguna Guatavita. ¿Vieron esa agua que allá a la orilla de la carretera? Ese embalse tiene 18 kilómetros de largo, limita a 3 municipios, Huasca, Guatavita y Sesquilé. Y debajo de esa agua hay un pueblo sumergido, Guatavita la Vieja. Ahora Guatavita la Nueva fue reubicada más arriba. Esa arquitectura la hizo Jaime Ponce León, un arquitecto europeo, y la han sabido conservar. Y miren cómo se ve desde este punto, ya una vaina más brutal, más wow, qué bonito. Como escucharon a la señora, pues ya les contó bien la historia, como se las había mostrado ahorita, se las explicó mucho mejor. Y pues esto es una de las bellezas naturales que tiene Colombia y que de alguna manera tenemos que cuidar y preservar. Los invito pues a que vengan, vamos a seguir como el recorrido y conocer un pedacito más de este pedacito, de hasta donde llegamos, hasta el final, hasta la moto. Y mostrarles digamos siempre eso bonito. Bueno, Lucy, cuéntame qué tal te pareció. Muy genial, muy recomendado. También se vive una experiencia diferente, ya que pues va como un acompañante, un guía, entonces como que saben muchísimo más del tema. ¿Y lo recomiendas o no lo recomiendas? Sí, totalmente. ¿Sí? Recomendadísimo. Sí, estaba muy bueno. No se pueden perder esta vista tan espectacular. No, está muy bonito, la verdad. La verdad, sí. Estoy contento, la verdad. Estoy contento de estar acá. Sí, como que uno si viene muy recargado de cosas negativas desde la ciudad, como lo venía yo, pues sí, como que sales más recargado de energía y de la naturaleza. Bueno, nos encontramos con Clara, que es una de las guías aquí pues de la laguna. Entonces pues ella tiene un canal de YouTube y nos va a explicar un poquito y hacer la invitación a ustedes para que vengan. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Clara Lucía Chautá, soy descendiente indígena por apellido. Me encuentran en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok como la contadora de historias ancestrales Clara Chautá. Pero especialmente me encuentran aquí en la laguna del Cacique Guatavita. Invitados todos a hacer una caminata ecológica contemplativa donde vamos a hablar de esa hermosa laguna, donde hacemos notar cómo se ha recuperado gracias al cuidado que tiene la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y por supuesto a que tomemos conciencia de que debemos cuidar, respetar y llegar con alegría a estos ecosistemas. Así que todos bienvenidos. Listo, muchísimas gracias. Ya digamos que... bueno, ya hay otro mirador también súper bonito. Vamos a ir hasta ese mirador. Creo que es el último. Que es el último, son 3 miradores. Ya no lo acompañan a uno allá. No, hasta allá no. Digamos que así es el recorrido como tal. La verdad, muy bonito. Vamos a ver también pues a coger el bus, porque la caminada sí es larga, son 3 kilómetros por ahí mínimo, 1 hora, y con ese polvero que ustedes vieron cuando veníamos, pues uno se ahoga. La verdad, muy bonito, estoy contento, emocionado. Uy, allá hay algo que está nadando allá al fondo, quién sabe qué sea, pero se ve muy chévere. Aquí también encontrarán como un sitio donde pueden tomarse unas fotos bonitas también al lado de la laguna. Y es que, bueno, más allá de las fotos y es chévere y toda la cuestión, sí, es como tomar conciencia y como responsabilizarse también de la tierra, ¿no? Y de todo lo que está pasando en el mundo y en la ciudad, ¿no? Entonces ya como en la otra, como estación, la última, una era allí, la siguiente es como por aquí abajo, y pues esta es, me cansé. Y pues así se ve, no, claro que se ve mucho más bonito, más claro. Sí, es como el caminito que va uno recorriendo, pues creo que hasta el bus. No sé pues cuánto nos demoremos, por ahí unos, ¿qué les digo yo? Unos 5 o 10 minutos. No creo. Igual tú que por el bus, porque sí, es necesario. Y porque igualmente, digamos,
yo siento que si hubiera un camino en donde se hiciera como otro recorrido, pero para llegar allá, pues uno lo hace. Pero el recorrido ya para volver a llegar al inicio es recorriendo hacia la afuera, o como se puede decir. Sí, por otro lado. Por otro lado, sí. Fuera de la es donde reserva. ya hay muchos tierreros, pues. Ay. No recomendado. Cuento que ya aquí es como el final, me gusta como esta casita que se ve acá, que es como la atención de emergencias, y ya esto es como gracias por tu visita. Y pues así ya creo que hasta aquí por sí se podría decir que llega a la reserva. Me gusta esta casita, se ve de las antiguas en madera, entonces creo que está chévere por ese lado. Y bueno, vamos, y ahí seguimos caminando, muchachos, porque esto no se acaba. Bueno, de pronto para que si me llegan a ver extranjeros, pues más o menos la entrada para los extranjeros es aproximadamente de unos $9 para los que son residentes o los colombianos como tal, son más o menos como $4 o $5, y pues el transporte que vamos a coger en este momento del final del lugar hasta donde están las motocicletas o los vehículos es más o menos de menos de $1, como casi, no sé, como unos 80 centavos de dólar más o menos por persona. Aquí es la taquillita como tal para poder comprar el tiquete. Como les dije, vale 3.000 pesos colombianos, como 80 centavos de dólar más o menos. Estos son los tiquetes que nos dan. Entonces, digamos que pues, puede decir que cada 20 minutos van pasando, van diciendo tiquete 1, tiquete 2, tiquete 3. Y ahí pues haciendo la fila para poderse subir. Bueno, esos son los bucecitos que lo llevan a uno, que valen 3.000. Y bueno, van en el número 4 o 5. Entonces ya ahí vamos, ¿no?, esperando. Ojalá que ya podamos sentarnos. Ya vamos a ingresar en los tiquetes número 6. Y bueno, vamos a esperar a ver. Ojalá nos podamos sentar. Y se logró. Aquí ya estamos en el bus. Tranquilo. No, y sí, porque estaba nerviosa porque no tocaba de pie. Ay, Pues son 3.000. Un Transmilenio. Pues hay 3.000. Entonces bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Empezamos el recorrido. La carretera es pura trocha. El primero es mejor así. Entonces no creo que nos demoremos tanto para que 10 minutos más. Bueno, la recomendación es que sí paguen los 3.000, que tengan el dinerito. Porque la verdad, el recorrido desde la otra punta hasta acá es lejos. Son como su hora, un poquito, ¿no? 40 minutos yo creo. Por ahí 40 minuticos. Ni como es el tierrero que hay. Uy, sí, es que de verdad esto levanta mucha tierra. También les pueden guardar sus cosas. Si ustedes quieren dejar de pronto sus bolsos, si vienen con cascos, los pueden guardar ahí y no les cobran nada. Solo si vienen con carro o moto. Ah, eso sí, si ustedes vienen con carro o moto, si no, baila. Algo que sí también ustedes deben tener en cuenta O que es nos que contó la señora, la sí, guía. no pueden traer mascotas. Porque digamos cuando ellos hacen chichi o popó, pues de alguna manera ellos botan cierto olor. Y marcan territorio. Exactamente, y los animales, los zorritos por ejemplo, se empiezan a ir. Entonces no pueden traer mascotas a este lugar. Y ya, eso es todo, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en las redes sociales. Algo que ustedes deben tener en cuenta siempre es que desde 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, de martes a domingos. El lunes se descansa y los primeros del primer día del mes se descansa también. Excepto si es lunes festivo, ya pues descansan el martes y empiezan otra vez el miércoles. El miércoles. Esto para que lo tengan en cuenta. Y ya. No olviden también suscribirse al canal, compartirlo, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.